¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Seguimos con el tema de Ángel Aguirre, conociendo diferentes aristas, diferentes porqués, para qué se da una detención de esta envergadura, hacia dónde nos puede conducir. Y quiero agradecerle al gran periodista Cao Sirenio que nos tome la comunicación. Cao ha sido uno de los personajes que más cerca ha estado precisamente del tema Ayotzinapa, que le ha dado un seguimiento incluso en torno a la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. En fin, mi querido Cau, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús. Pues muy bien, aquí al tanto de lo que está pasando en Guerrero, en el país. Mucha turbulencia, mucha información que hay que platicar, pero hay que estar atento en cómo termina todo esto. Completamente de acuerdo, amigo. Oye, comenzaría por ahí. ¿Cómo crees que termine todo esto de la detención de Ángel Aguirre? ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos, oye? Pues yo creo, estoy esperando de que por lo menos vamos a tener un procesado. Y tal vez no hemos sentenciado de estos hechos, y no es solo lo de los 43 normalistas o el 26 de septiembre de 2014, sino que también está otro caso pendiente, que es el 12 de diciembre de 2011. Y justo también tiene que ver con Ángela Aguirre Rivero. Entonces, uno es porque uno le esté deseando mal, como se ha dicho ahí, ¿no? Que uno, porque que es guerrerense, tiene que apoyar, pero uno conoce la historia, toda esa tradición de violencia institucional en contra de los movimientos sociales en Guerrero, pues no podemos ubicar otro personaje en este andamiaje, pues, sino que sin citar, sin hablar de Ángela Aguirre Rivero, tiene que ver desde que cuando era el dirigente estatal del PRI, que encabezó una marcha en Chilpancingo para refrendar su compromiso con el figueroísmo, justo días después del asesinato o de matanza de 17 campesinos de Aguas Blancas. Y luego después de ahí pues, él tomaría posesión como gobernador interino, y a partir de ahí pues hubo una escalada de violencia donde tuvo que ver grupos paramilitares, militares, policías estatales y desaparición, que también empezó con las desapariciones forzadas, asesinatos de líderes de organizaciones sociales, encarcelados y todo eso, ¿no? En trincheras, en manera de trinchera, lo veníamos documentando hasta antes del 26 de septiembre, y veíamos cómo señalamiento, ¿no? Primero estaba el caso de Aguas Blancas, y ya en el gobierno de Ángela Aguirre Rivero, pues fueron asesinados también 11 campesinos y un universitario en el Charco, municipio de Ayutla de los Libres. Y de ahí pues vendría también esa persecución política. Ranferi Hernández Acevedo tuvo que pedir asilo político en Francia. Y bueno, pues en los últimos regresó y fue asesinado en el municipio de Chilapa. Y detrás de eso, pues, de los dirigentes históricos, pues, Bertoldo Cruz Martínez estuvo encarcelado, acusado de sedición, entre otras cosas, y todo esto que se da en el contexto del gobierno de Ángela Aguirre Rivero. Y luego, pues, llegamos, él regresa al poder a través de PRD en 2011, y justo menos de un año, pues, ya había dos normalistas asesinados. En ese contexto, pues de los normalistas asesinados, pues Arturo Hernández Cardona, que era presidente o comité Comité Técnico de Desarrollo Rural en Guerrero, renuncia minutos después del asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y se suma al movimiento por la exigencia de justicia en torno a los normalistas asesinados en la autopista. Y también se suma Luis Enrique Olivares, se suma Rocío Mesino, em, Raimundo Velázquez, entre otros líderes de movimiento social en ese entonces en Guerrero, en la exigencia de justicia y castigo a los asesinos, ¿no? De lo que pasó en la autopista del Sol. Y luego pues vendría el movimiento magisterial de 2013, que empezó el 5 de febrero y terminaría el 1 de mayo, cuando fueron reprimidos el magisterio, que justo demandaba
que no, que se echara abajo la reforma educativa. Y eso ocurre el 1 de mayo, a finales de mayo, a principios de junio, es detenido y desaparecido por 4 días el dirigente Arturo Hernández Cárdenas y con él, pues otro con 4 compañeros más. Dos aparecieron con él que fueron asesinados. Y luego, pues esto ocurre en junio, principio de junio, en agosto, asesina a Raimundo Velázquez. El 20 de agosto detiene a Nestora Salgado, detiene a los policías comunitarios de Ayutla. Entonces de ahí empezamos a ver de que había una escalada de violencia en contra de los movimientos sociales. Y luego pues seguiríamos todo 2013 hasta diciembre. Detiene a Gonzalo Molina el 2 de noviembre. El 2 de diciembre detiene a Arturo Hernández Cardona. En 2014 en junio de 2014 detiene a Marco Antonio Suástegui, hoy asesinado. Y todos confinados en cárceles de máxima seguridad. Y entonces ahí veíamos pues que había una talante autoritaria en Guerrero y todo pues, y luego pues el grupo cercano al priismo pues organizaba marcha en apoyo de Aguirre y pedía el cierre de la normal rural de Ayotzinapa. Así llegamos, empezamos en diciembre el 2011 con dos normalistas asesinados. Todos seguiríamos con detenciones, encarcelamientos de normalistas y una campaña sucia que empezó en contra de los normalistas, que los señalaban como secuestradores, como violadores de los derechos humanos y con ese discurso que acuñó Aguirre, ¿no? Que los normalistas tenían rencor social en contra de las instituciones. Y de esa forma buscaba justificar todo ese tipo de violencia de lo que vería venir. Y llegamos a lo que es esta noche ciega del 26 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron atacados en Iguala. Y déjame decirte, Jesús, previo a esto, entre agosto y septiembre, en un medio local de Guerrero que se llama Vértice, yo alcancé a leer dos textos en el que se daba a conocer que los normalistas realizarían actividades para apropiarse de autobuses que los trasladaría a la Ciudad de México. ¿Cómo sabían de que eso iba a pasar? Aún no habíamos llegado a la fecha de la que estamos hablando, pero esta campaña empezó a circular a partir de 15 de agosto y estuvo circulando hasta 20 de septiembre de que los normalistas iban a hacer actividades, pero aún no se veía, aún no había esa organización de los normalistas para decir que ya se está haciendo, se está llevando a cabo. Había casi un mes antes, empezaba esa campaña y entonces pues con eso se estaba justificando deliberadamente lo que iba a pasar en Iguala. Entonces Ángel Aguirre no es responsable tan solo de los 43 normalistas desaparecidos, es responsable de de los tantos crímenes ocurridos en Guerrero desde 1996 que él toma posesión como gobernador interino y hasta 2026, que es cuando desaparecen, perdón, 2014 cuando desaparecen a los 43 normalistas en Iguala Guerrero. Oye, Cau, Ángel Aguirre, ahorita que nos das ya una idea clara de quién es este hombre que viene de atrás, toda su formación represora y demás. En este momento, Ángel Aguirre, ¿qué peso tiene o tenía en Guerrero? O sea, ¿cuál es el peso que tiene ya Ángel Aguirre en este momento en el estado de Guerrero, en la política de Guerrero incluso? Pues Ángel Aguirre, después de los hechos de 2014, en 2017 intentó regresar a la política y Iguala pues fue increpado por las madres y los padres de los 43 normalistas y de ahí pues como que se aisló de la política y después de eso pues ha reaparecido, ha hecho declaraciones de que sobre todo en la campaña, en la interna de Morena y también ha hecho declaraciones en el PRD, señalando, ¿no? De que él es el que controla, el que tiene el poder político, ¿no? En Guerrero y todavía con quien sí podríamos decir que tiene relación directa es con la senadora Beatriz eh,
Mojica Morgan, ¿no? Que es la que fue su secretaria de Desarrollo Rural, Social, justo, cuando se da los hechos de 26 de septiembre, el 2014, ella era secretaria de Desarrollo Rural, Social, perdón. Y ese día, pues también mucho se sabía, ¿no? Que ese voz, Popoli allá en Guerrero, de que él estaba detrás de su precampaña. Entonces, sí seguía buscando tener injerencia, seguía reuniéndose con actores políticos como con Rubén Figueroa. Hace 4 años fotografió con la gobernadora Evelyn Salgado. O sea que seguía buscando tener ese control político en Guerrero, pero ahora pues con su detención, pues todos esos personajes que se tomaban foto con él, pues ya se están deslindando, ¿no? Pero o sea, es de conocimiento público cómo él ha tratado de incidir en la política interna de los partidos políticos de Guerrero. Oye, regresando al tema de Ayotzinapa, eh, yo sé que te voy a pedir una, tal vez, no sé si colisionado especulación o no, pero él cuando estaba al frente del gobierno de Guerrero, ¿tú recuerdas la cercanía que tenía con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. ¿Podría haberle dicho a alguien que borrara, como dicen que borró estos videos, más allá de una decisión personal como tal, o él por sí solo hubiera podido borrarlos, pero sería posible que aunque los borrara, no lo supieran en la federación? Siempre lo dijimos, por lo menos en lo personal, en medio local que teníamos en Chilpancingo, en Trinchera, siempre lo dijimos en reiteradas ocasiones de que eh, Ángel Aguirre era responsable por acción o por omisión, o sea que porque él estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Y con respecto a la relación que tenía con Enrique Peña Nieto, pues tan es así su relación que hizo todo lo posible, lo imposible, para que el Congreso de Guerrero avalara la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. ¿Y en qué terminó esa reforma? De que los miles de maestros fueron reprimidos en la autopista del Sol. El 8 de abril de 2013, que fueron reprimidos. Entonces, de ahí vemos de que esa relación nunca hubo una ruptura, ¿no? Entre Peña Nieto, entre la federación y el estatal. Y de ahí nos hemos atrevido a decir que el caso Ayotzinapa no es un hecho aislado, es un hecho contra insurgencia que fue operado desde la más alta esfera de la Sedena, junto con el gobierno federal. Y de ahí, pues, viene eso, ¿no? Ahorita estamos viendo las declaraciones, lo que se han publicado en distintos medios nacional, y se ha dicho, no, es que era porque su sobrino estaba coludido con el grupo del narco. Y lo que a mí me da miedo cuando empiezan a sacar otra vez el papel de narco es que se está buscando construir una nueva narrativa, la misma narrativa que es la de grupo delincuencial, ¿no? Y seguir buscando la forma de cómo limpiar la imagen del gobierno federal, porque esa idea de que se borren el archivo, pues es que había una construcción, un operativo bien diseñado desde todas las esferas del poder para poder echar a andar esa maquinaria y construir primero la verdad histórica de Murillo Karam, porque si se sabía de que había esos videos desde un principio y no lo presentaron y nunca lo citaron en la verdad histórica, ¿no? Empezamos a ver de eso a raíz de la investigación que realizó el grupo interdisciplinario de expertos independientes. A partir de ahí nos damos cuenta de que había esos videos, pero hasta hace 2 años, con el 2025, que detiene a la ex magistrada y con eso pues ya empieza a dar más visibilidad de que había esos archivos que se eliminó. Pero no, hasta ahorita la pregunta es, ¿quién ordenó eliminar ese archivo? Por lo visto, no puede ser de un grupo criminal de Guerrero, ni tampoco es para defender a un sobrino. O sea que no sé qué cabeza cabe de que vale más la reputación de un sobrino que la reputación de un gobierno federal, ¿no?
Eso también, y qué bien que lo planteas, fuera el tema del narco, o sea, como causa de Ayotzinapa o como distractor del caso Ayotzinapa. Sí, así es que aquí se tiene que investigar, que separar la línea de investigación y separar la narrativa, porque ya quedó demostrado de que el tema del narco no es posible, no es viable pues en la construcción de esta narrativa que se construyó desde los primeros días de la desaparición de los normalistas. Desde ahí, en muchas ocasiones lo he planteado de que es una contrainsurgencia porque vimos de cómo fueron implacables contra el movimiento magisterial de Guerrero, de Oaxaca, en 2013, y luego cómo a partir de agosto, después de que desmoronan el movimiento magisterial de Guerrero, que inició en febrero de 2013, cuando terminan en 2000, primero de mayo, y a partir de ahí viene una escalada de persecución contra de los líderes visibles del movimiento pues, social, ¿no? Y todavía vemos, ¿no? Que el 7 de enero, dos normalistas fueron atropellados en la Costa Grande cuando iban a botear y todo indica de que ese accidente no fuera de que el chofer perdió el control, sino que era una intencional ese tipo de acto, ¿no? Que ocurrió ahí. Pero de ahí vamos viendo justo un poco atrás de esto, en 2013, el 8 de mayo, los normalistas realizaban un boteo en la autopista perdón, en la carretera federal Chilpancingo-Iguala. Y ahí vemos de que cómo la policía estatal detiene a 30 de los normalistas, pero aparte de eso, hay disparo al aire en contra de ellos, a pesar de que ya había una recomendación de CNDH por los hechos de 2011. Hubo una persecución en los cerros de los normalistas que lograron esconderse en los cerros y regresar a a la normal a avisar de que sus compañeros habían sido detenidos, alrededor de 30. Normalistas fueron retenidos y llevados a la fiscalía. Y justo ese día Ángel Aguirre Rivero da una entrevista en cadena nacional donde acusa a los normalistas de infringir las leyes, ¿no? Entonces, hay una clara intención política de sus declaraciones de que el plan era criminalizar a los normalistas para que de esa forma actuar en contra de ellos sin que ellos tuvieran base social que lo defendiera, ¿no? Y aquí le salió el control porque yo recuerdo en la marcha de 2 de octubre de 2014, a 5 días, esa semana de la desaparición de los normalistas en Iguala, vemos como la población de Chilpancingo, que tanto tirria tenía contra los normalistas, salen repartiendo agua, fruta y todo ese apoyo moral que se vio en Chilpancingo, de una ciudad donde no querían saber nada de los normalistas. Entonces, de ahí se demostró de que el gobierno estatal no pudo, a pesar con todo el aparato, no pudo sembrar ese odio y se le volteó, ¿no? Y de ahí, pues, queda claro de que fue una acción política, una acción contra insurgentes en contra de los movimientos sociales. Claro. Oye, finalmente, me dijo Cabo, y agradeciéndote siempre tus minutos que nos proporcionas aquí en la comunidad como tal. El tema de los minerales, el tema del uranio, ¿qué tanto es un tema más creíble desde el punto de vista de la criminalización de los normalistas, de las regiones, el mismo oro, todo ello, el de los minerales, que el mismo tema de las drogas? ¿Qué tanto se mueven esos intereses políticamente, empresarialmente alrededor precisamente del estado de Guerrero? Pues es que el tema de la minería es otro tema, ¿no? Que se ha tratado, también se ha buscado influir dentro de esta narrativa, ¿no? Que tiene que ver con los minerales y que el camión que sí se salió de Iguala esa noche, llevaba uranio, que llevaba eso, que lo otro. Em, de por sí, la parte de la cañada del Balsa, pues ahí están las mineras, ¿no? Está la minera Carrizalillo, está la Media Luna, entre otras. Y justo también en esa zona, pues luego más adelante está Campo Morado.
y de hecho esa es la zona que tiene mayor desplazamiento también en los últimos años. Yo he documentado con entrevistas de organizaciones sociales acompañando a estos desplazados, a la comunidad de desplazados, y he notado que hay entre 15 y 20 mil desplazados de esa zona, ¿no? Desde la parte sierra de Chilpancingo, Tlacotepec, que es el municipio de Leodoro Castillo, Leonardo Bravo, casi conectándose hacia San Miguel Teloloapa, ¿no? Donde hay mayor número de desplazados, y tiene que ver justo, ¿no? Con estos minerales. Y tampoco no puedo así de asegurar que esos minerales también tengan que ver con los normalistas, ¿no? Lo que sí yo veo, lo que puedo ver ahí, es que la violencia en contra de los normalistas no es a partir de que están las mineras allí. La persecución contra de Ayotzinapa empezó desde los años 70 con Rubén Figueroa, y hay documentos que se ha este, encontrado de cómo militares han incursionado una y otra vez en contra de los normalistas. Yo documenté de 2011 a 2014 alrededor de 10 ataques directos en contra de los normalistas cuando realizaban actividades políticas. Ya eran los marinos, era el ejército mexicano o era policía estatal, y siempre había este, represiones, golpes, disparo directo, torturas, siempre hubo esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de 2011, el 12 de diciembre de 2011, a un normalista le sembraron un arma de alto calibre, y ahí salió Alberto López Rosa, que ahora quiere ser gobernador por Morena, señalando al normalista de portar un arma de alto calibre y portar granada de fragmentación, y también presentando prueba de que el normalista había disparado esa arma cuando fue llevado él a las inmediaciones de Chilpancingo, donde lo obligaron a disparar previamente a la tortura, ¿no? Entonces, de ahí confirma de que el tema de narcotráfico, tema de minerales, es como una forma de cambiar la narrativa de lo que tiene que ver con el movimiento de Ayotzinapa, porque no es de ahora. Si dijéramos esto surge a partir de 2005 hasta ahorita, pues podríamos decir que, sí, tiene razón, pero el primer caso de primer asesinato en contra de los normalistas de Ayotzinapa es el 12 de octubre de 1988 en contra de Juan Manuel Huicán. Entonces eso significa que ya había ese tipo de acto violento en el 74. No tengo exactamente la fecha, pero después del asesinato de Lucio Cabaña, anécdota de los normalistas, dicen que Rubén Figueroa entró a la normal, desnudó a los líderes estudiantiles y los torturó. Pero también lo que sí encontramos que a partir de esa fecha empezaron las desapariciones forzadas en la normal de Chinapa. Entonces, no, eso ahorita que es muy fácil señalar, o, construir esa narrativa de que tiene que ver con los minerales o que tiene que ver con el narco. Lo cierto es de que, de esa impunidad de los años 70, pues lo único que pasó es que cambiaron de uniforme. O sea, dejaron, en los 70 era uniforme verde que perseguía y mataba a los luchadores sociales. A partir de 2005 ya era un uniforme negro, ¿no? Los famosos hombres de negro que, que salían a las calles en Chilpancingo, en Guerrero, en las ciudades, sobre todo donde había movimientos sociales, para controlar a la ciudadanía. Y eso lo dijo el difunto Bertoldo Cruz Martínez en una entrevista cuando estábamos en el velorio de Arturo Hernández Cardona, ¿no? Ese día él dijo textualmente: ahora cambiaron de uniforme, andan de negro, pero son los mismos. Es más fácil andar de negro porque así no hay forma de echarle la culpa al Estado, porque ahora son grupos delincuentes. Pero antes era el Estado que estaba ahí con nosotros. Es lo que se sabía, ¿no? Cabo Sirenio, siempre es un placer y un honor, querido, platicar contigo y aprender a ti. Muchísimas gracias por estos minutos que nos otorgas. Muchas gracias, Jesús, y abrazo. Buen día.